Estaba haciendo ejercicio con mis manos en este aparato muy antiguo, eso pertenece al Kung Fu, ¿verdad? Y me acordé de una anécdota de unos muchachos jóvenes que querían hacer caer en la trampa a un maestro de sabiduría que tenía mucha fama de ser un gran sabio. Entonces estos muchachos le dijeron, uno de ellos le dijo al otro, voy a demostrar que ese maestro no tiene tanta sabiduría. Le voy a poner una trampa y vas a ver que no va a poder saber la respuesta. Entonces el amigo le dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer? Entonces dijo, mira, voy a coger un pollito y lo voy a poner en mis manos. Y voy a dejar que por medio de uno de los espacios de mis dedos salga una plumita del pollito. Y le voy a preguntar a él, maestro, maestro, ¿qué tengo acá? Entonces, como él va a ver la plumita, va a decir un pollito. Y yo le digo, correcto, maestro, un pollito. ¿Y está vivo o está muerto? Entonces, cuando él diga, está vivo, entonces yo lo espicho con mis manos y le digo al maestro, no, está muerto. Si el maestro me dice, no, está muerto, entonces yo simplemente abro las manos y dejo salir el pollito y le digo, no, maestro, está vivo. Así voy a hacer caer en la trampa al maestro. Entonces el amigo le dice, listo, vámonos, vámonos. Y se van y llegan donde el maestro y efectivamente tiene el pollito en las manos y le dice, maestro, maestro, ¿qué tengo acá? El maestro, obvio, dice, un pollito. Y el muchacho le pregunta, ¿y está vivo o está muerto? Y el maestro le dice, no lo sé, en tus manos está. Así que en nuestras manos está siempre nuestra vida, la capacidad de construir una vida plena, dichosa, de felicidad, a pesar de las circunstancias. O, ¿cierto?, llenarnos de situaciones complejas, ansiedad, miedos, resentimientos, etc. Entonces esta anécdota, ¿cierto?, nos recuerda ese concepto de circunstancia. Y efectivamente este aparato, que se llama, bueno, lo traducimos como hombre de madera, puede representar pues el enemigo que hay que golpearlo y entre comillas aplastarlo, ¿verdad? Pero si lo miramos desde el punto de vista más profundo, más filosófico, si se quiere, el hombre de madera representa, por lo menos para mí, las circunstancias de la vida. Todos los días se nos presentan circunstancias, situaciones de todo tipo, desde muy sencillas hasta muy complejas, ¿cierto? La muerte de un familiar o de un animalito que uno ama mucho, ¿cierto? Por ejemplo, son dos circunstancias. Entonces, lo importante no es que se nos presente la circunstancia físicamente, ¿cierto?, en nuestra vida, sino cómo respondemos ante la circunstancia. ¿Cómo respondemos? Ese es el punto fundamental que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo yo respondo ante la circunstancia que se me presenta? Y en esto quisiera decir que hay dos caminos, ¿cierto? El camino del alma o el camino del sí mismo, de la espiritualidad, si se quiere. El alma es la unión, la unificación de nuestras emociones y nuestro pensamiento, la razón, el análisis, que son importantes, ¿verdad? Y el ser es otra cosa. La individualidad trascendente, si lo quieres llamar así, es donde están las virtudes. Ese es el punto fundamental de la espiritualidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se nos presenta una circunstancia, cualquiera ella sea, podemos responder desde nuestra alma, desde nuestra emoción, desde nuestro pensamiento, llenarnos de miedo, de angustia,
de incertidumbre, de ansiedad, peor, de resentimientos, ¿cierto? De apegos profundos y por lo tanto sufrir, porque todo eso nos hace sufrir profundamente y no nos da un bienestar. Necesitamos acrecentar el bienestar en todo sentido, un bienestar integral, ¿cierto? Pero bueno, ese es un camino que podemos escoger y siempre en nuestras manos está el escoger. Podemos escoger o irnos por acá o irnos por acá. Si yo escojo con esfuerzo, porque no va a ser fácil, ¿verdad? Con un esfuerzo, con voluntad férrea, decido irme por acá y responder ante la circunstancia que se me presenta, visualizando qué virtud puedo yo desarrollar. Por ejemplo, en este momento necesito la paciencia, o necesito el amor, o la comprensión, o la paciencia, o muchas otras virtudes. Escojamos una, ¿verdad? Y entonces nos enfrentamos ante esa circunstancia, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Yo puedo, de acuerdo, claro, a una estructura mental que tenemos frente a la muerte, es un tema que de pronto trataremos en otra conversación, en otro compartir, cómo entendemos la muerte, ¿verdad? A eso me refiero. Pero podemos entender la muerte y comprenderla para que al comprenderla pueda yo vivir mejor mi vida. Porque la persona que se va, pues ya se fue, quedo yo viviendo. ¿Cómo puedo yo avanzar en mi vida a pesar de la circunstancia? En este caso, el ejemplo que estoy poniendo, la muerte de un ser querido, ¿verdad? Entonces siempre existen esos dos caminos y podemos irnos por el uno o por el otro. Escogemos, debemos escoger con sabiduría. En nuestras manos está esa escogencia. Entonces siempre existe esa posibilidad de decidir, de tomar decisiones. Tenemos la libertad de decidir si me voy por este camino o me voy por aquel otro, ¿verdad? Bueno, ahora, recuerdo al filósofo Ortega, José Ortega y Gasset. Él decía, yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ella, no me salvo yo. Que es una frase que a mí me ha ayudado mucho en mi vida, en muchos contextos. No solamente esa, también recuerdo a Séneca, solo por nombrar un filósofo más, que nos hablaba de la virtud. De hecho, Séneca tiene una frase muy contundente cuando le respondió una vez a Nerón, ¿verdad? Decía, tu poder radica en mi miedo, le decía, ¿no? Le respondía. Ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder. Es una frase que nos invita precisamente a entender las circunstancias y desarrollar una virtud. Entonces yo, si estoy en el miedo, entonces el otro tiene un poder sobre mí. Pero si yo ya no tengo miedo, pues ya no hay un dominio. ¿Cuál fue la virtud que Séneca utilizó? ¿Verdad? Pero bueno, volviendo a Ortega, entonces yo soy yo y mi circunstancia. Entonces la circunstancia tengo que salvarla. ¿Qué significaría eso? Pues trascenderla, elevarme por encima de ella. Es doloroso. Tenemos que destruirnos a veces, destruir nuestra alma, nuestras emociones, para poder dar el paso, para poder salvarnos a nosotros mismos, no solamente la circunstancia. Pero entonces, lo importante es la respuesta que yo doy ante la circunstancia que se me presenta, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre recordar esto y aplicarlo, llevarlo a la práctica. Hoy día, hoy mismo, tú puedes decir, bueno, se me está presentando esta circunstancia, por ejemplo, estás esperando un taxi y nada que llegue el taxi. ¿Cómo vas a responder ante esa circunstancia? ¿Te enfadas, te enojas, etcétera? O dices, bueno, pues busco otras opciones, tengo paciencia y espero a ver cuál me recoge. Lo importante eres tú, cómo respondes, para que estés tranquilo, con bienestar y no estés afectando tu cuerpo, tu emoción, tu mente y estés unido a esa parte fundamental del ser que es la virtud.
¿sí? Bueno, un placer nuevamente compartir estos principios contigo y seguimos en comunicación.